Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues este webinar en especial está dedicado a los papás. Veo que hay mamitas también aquí y que bueno, hay mucho por compartir. Entonces, vamos a, vamos a dedicarle este webinar a los papitos y vamos a hablar acerca de Vamos a hablar acerca de cómo podemos aprovechar el tiempo, sobre todo para fortalecer la relación con los hijos, de algunos de los aspectos que influyen justamente en esta relación con nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, soy Shirley González Pérez, terapeuta infantil y familiar, y justamente mi trabajo, mi visión y mi misión profesional ha sido ayudar a mamás y papás, ayudar a familias a que podamos crear de una manera mucho más armoniosa. Estoy convencida, soy madre de dos hijos, ahorita adolescentes, y pues bueno, estoy convencida que en un parpadeo los hijos crecen y si no aprovechamos, yo diría los primeros 15 años de vida de nuestros hijos, que es la edad en la que más están con nosotros y más deberíamos aprovechar la oportunidad de disfrutarlos. Si no los aprovechamos, híjole, ya cuando crecen todo cambia. No quiere decir que no podamos retomar el contacto con ellos, pero ya es de una manera muy distinta. Entonces, bueno, pues vamos a empezar y vamos a platicar el día de hoy acerca de cómo estamos ejerciendo nuestro rol de padres y cómo podemos fortalecer la relación con nuestros hijos. Y más que nada, me gustaría que fuera reflexivo. Y conforme vayamos platicando, cada uno de ustedes vaya como pensando, identificando, reconociendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está faltando? Y me gusta siempre empezar con una frase, ¿no? Un padre vale por 100 maestros. Y efectivamente, cuando los niños son muy pequeñitos, sus figuras más importantes son mamá y papá. O sea, que son las personas que generalmente están con ellos. Cuando están hablando si hay mamás solteras, si hay papás solteros, bueno, entonces a lo mejor nada más es mamá la que está ahí o nada más es papá pues, ahora también. Digo, al final de cuentas también la estructura familiar ha cambiado con el paso del tiempo, pero si tienes la oportunidad de ser papá, un papá presente, entonces vale la pena muchísimo que dispongamos conscientemente, y por eso el nombre de un papá consciente, dispongamos conscientemente del tiempo, de la presencia, del aprendizaje inclusive, para poder estar con nuestros hijos. Muy bien. Porque es importante. Y a mí me ha tocado en consulta, tengo más de 25 años trabajando con familias y sí me ha tocado de pronto en consulta escuchar la creencia de que mamá es la que se encarga de todo, como que mamá es la que se encarga de la parte emocional, como que mamá es la que se encarga de la parte del desarrollo de los hijos. Pareciera que papá piensa, a lo mejor que con el fin de proveer, a lo mejor no importa que no esté tan involucrado porque mamá se encarga de ello. Y a veces hay triangulaciones que ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo, en donde, oye, mira tu hijo tal cosa, porque yo papá me preocupo, pero en lugar de hablar con mi hijo, le digo a la mamá, oye, mira, fíjate que me preocupa tal cosa, chécalo, velo, llévalo, pregúntale. Y el hijo le cuenta a la mamá y la mamá le cuenta al papá. Entonces de pronto hay como triangulaciones en lugar de hacer una relación directa entre el papá y los hijos. Y me queda clarísimo que no es falta de interés, no es falta de amor, no es falta de preocupación, sino de pronto un poco por la experiencia vivida tal también, o sea, como cómo fueron sus padres con ellos, a lo mejor es el aprendizaje que tuvimos de cómo se vive la paternidad, pero también, ay, si podemos ponerle silencio a los micros, por favor. Y también me han tocado papitos muy claritos de que dicen, bueno, no, yo lo viví así, pero yo no quiero eso, yo quiero disfrutarlo, yo quiero involucrarme, yo quiero estar, yo quiero enseñarle, yo quiero aprender y eso es maravilloso. Es maravilloso que muchas veces no sabemos cómo hacerle, pero ahí estamos para ayudarlos. La infancia, sobre todo la parte de la infancia, tanto la infancia temprana como cuando nuestros niños están en la etapa escolar, es donde ellos van construyendo y desarrollando el concepto de sí mismos y el valor que van teniendo en su desarrollo, en las diferentes etapas del desarrollo. Es el momento y la familia, la casa, es el lugar donde ellos van desarrollando su sentido de seguridad. La casa debería ser este espacio, el hogar debería ser ese espacio donde el niño se sienta seguro, donde ahí no hay amenazas, si de pronto hay muchos gritos, regaños,
A veces en la comunicación o el manejo de emociones, algunas cosas se complican y entonces quizá hay gritos constantes, agresiones, insultos, desvaloraciones, descalificaciones. Y entonces eso aleja muchísimo la posibilidad de que se convierta en un ambiente de seguridad. A veces decimos, es que hay que ser duros con ellos, hay que ser mano dura. Me dicen los papás, es que a mí me toca ser el duro, a mí me toca ser el policía malo. Y yo siempre digo, no, en la familia, en casa, no hay policía bueno, policía malo. Eso no funciona. No podemos querer uno ser el bueno del cuento y otro ser el malo del cuento, porque al final de cuentas todos pierden y el que más pierde es el hijo. Entonces se trata más de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo en el que tanto mamá y papá tengan la oportunidad de construir su propia relación con los hijos. Y esto cobra mucho más importancia si estamos hablando de padres separados. Cuando los padres son separados y que al final hay un hijo o hijos de por medio, independientemente de la situación de pareja, hay muchos aspectos que deberían acordar como eso, como mamá y papá, no como pareja, como mamá y papá. Y hay cosas en las que a veces entre los conflictos de la pareja, muchas veces se confunde por ahí y lo que sucede es que no hay como este respeto, a lo mejor, o esta disponibilidad de llegar a acuerdos entre los dos. Y eso es sumamente importante. Entonces, tanto la mamá como el papá, independientemente de si estén juntos o separados, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la autoestima de los hijos, en el desarrollo de la seguridad y la confianza. Hay algunos ejemplos que me han como marcado mucho cuando atiendo a adolescentes. Generalmente en la primera sesión les pido que vayan los papás y el hijo, el que se supone que es el que tiene el problema y lo llevan a consulta. Entonces, en la primera sesión a veces van solo las mamás. Me ha tocado que en otras ocasiones van solo los papás y en otras van ambos. Cuando van ambos, cuando yo pregunto el motivo de consulta, las situaciones, obviamente hay una serie de preguntas que son claves para recuperar información y para empezar a generar intervenciones desde la primera sesión. Entonces los papás me hablan de sus preocupaciones y entre otras cosas, y cuando me toca hablar con el adolescente en la siguiente sesión, que ya me toca el trabajo solo con ellos, es muy interesante ver cómo los chicos se asombran de que quizá cosas que se dijeron en la sesión anterior nunca se habían dicho en casa. Y los chicos dicen frases como, es que yo pensé que no le importaba a mi papá. Es que yo pensé que mi papá no estaba pendiente de mí. Es que yo creía que mi papá ni siquiera sabía si me interesaba tal cosa. ¿Por qué? Porque como estamos en la rutina del trabajo, a veces no hay, decía yo hace rato, no hay esa comunicación directa con los hijos, pero no quiere decir que no estén informados, no quiere decir que no se den cuenta, no quiere decir que no observen. Hay papás que dicen, es que yo me di cuenta cuando sale de la escuela y algo le pasó, pero no le pregunto porque sé que no me lo va a querer decir. O le pregunto y me dice que nada y entonces pues yo lo respeto y entonces ya no sigo preguntando, ¿no? Entonces, claro que se dan cuenta, claro que les preocupa, claro que quieren saber, pero los chicos no saben eso, no se dan cuenta de eso y piensan que no les importa a sus papás o que ellos no son importantes o lo que ellos hacen no son importantes. Y cuando se dan cuenta o cuando escuchan en consulta que el papá se está preocupando, que les está diciendo, o que me están contando, ¿no? Lo que les preocupa, a veces eso es suficiente para que esa coraza que el adolescente de pronto construye, donde no deja pasar a los adultos, empiece a desbaratarse y empiece a tener la disponibilidad de hacer más cosas en casa, de disminuir la rebeldía, que a lo mejor algunas conductas no tan apropiadas, de empezar a hacer, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención es que tengo un libro de que padres padres y he dado algunas conferencias acerca de este libro y me ha tocado dar también conferencias a estudiantes, en este caso de nivel superior, a estudiantes sobre el libro, que aunque si bien es cierto es de padres, dirijo en esos casos la conferencia en la relación padres-hijos. Y los chicos también tienen la pregunta, los chicos también preguntan, ¿y cómo la puedo hacer yo para mejorar la relación con mi mamá? ¿Cómo puedo hacerle yo para mejorar la relación con mi papá si casi nunca lo veo porque trabaja? ¿Cómo podemos hacerle porque tiene tiempo que no pasamos un tiempo juntos? O sea, ¿a qué quiero llegar? Que los hijos, a pesar de que a lo mejor a veces tienen ciertas conductas y actitudes que pareciera que ya no quieren saber nada de nosotros, sobre todo cuando son adolescentes, la verdad es que no es cierto. La verdad que están ahí esperando
que algo suceda, esperando que vuelva a haber esa conexión, esperando que vuelva a haber ese momento, esa oportunidad. Y es algo que eso se construye desde la primera etapa de vida, desde la infancia temprana y la infancia escolar. Entonces, por eso es muy importante ese tipo de pláticas y que ustedes sepan, papitos, que juegan un papel fundamental en la vida de sus hijos y que ellos siempre, siempre, siempre van a querer estar ahí y que están dispuestos finalmente a poder compartir un tiempo con ustedes. No sé, los que tienen hijos pequeñitos, no me dejarán mentir, pero los niños muy chiquitos, en los primeros 3 años de vida, te demandan, mamá, ven, papá, ven, ven, juega conmigo, mira, te enseño lo que está en la tele, te enseño lo que dibujé, mira la caricatura, te quiero enseñar algo. Ellos nos buscan para compartir. En esa etapa ellos están insistentes y nos buscan para querer compartir cosas. Y en ese momento es crucial nuestras respuestas porque si nosotros vamos, si nosotros atendemos, si nosotros estamos en ese momento, los escuchamos y los acompañamos, ellos van a aprender que son importantes, que son escuchados, que son atendidos, que son observados y te van a seguir buscando para eso. Al contrario, si espérame, ahorita no puedo, estoy cansado, voy a dormir, llego y prendo la tele, agarro mi iPad, agarro mi celular, voy a platicar con tu mamá, voy a jugar fútbol, voy a ir con los amigos y voy como postergando esos momentos. También ellos van aprendiendo que a lo mejor no son tan escuchados, tan vistos, tan valorados y empiezan, conforme van creciendo, empiezan a dejar de invitarte, empiezan a dejar de pedirte, a dejar de buscar tu compañía. Y cuando llegan a la adolescencia, pues por supuesto que entre los amigos, la pareja y demás, pues pareciera que ya no quieren saber nada de nosotros, ¿no? Aunque decía hace un momento, eso no es real, pero su actitud y conducta pareciera que así es. Entonces, todo esto para decir que desde muy tempranita, etapas de vida, vamos sentando las bases de la relación que estamos teniendo con nuestros hijos. Estamos construyendo, estamos poniendo las bases para la construcción de esta relación que tenemos con nuestros hijos. Y sobre todo en el caso de los papás, que muchas veces entre que las cosas que pueden hacer, entre la fuerza, entre las cosas que preguntan, si estuviéramos presencial, yo les dijera, levanten la mano quién fue alguna vez héroe para sus hijos. De, ala, wow, papá, puedes hacer esto, wow, qué fuerte eres, ¿sabes? Entonces, ¿cuántos de pronto en algún momento de la etapa de tus hijos fuiste su todo, fuiste su héroe? ¿Y en qué momento se empezó a perder esto? Claro está que también pregunto, ¿y qué tipo de héroe fuiste? O sea, eres así como que el super papá que juega y que todo lo puede y que lo levanta y que juega con él. Eres el superhéroe así como más ameno, más divertido. O eres el superhéroe así como Hulk, que de pronto el niño empieza a tenerte como más miedo porque te enojas y gritas y avientas y azotas y no sé qué. Y entonces los niños también aprenden como a tener su distancia. Entonces, ¿has sido el héroe de tus hijos? ¿Qué tipo de héroes has sido? ¿Has sido guía? Cuando ellos se acercan a preguntar, a pedir, muchas veces, obviamente los niños no tienen como el nivel de conciencia que nosotros tenemos y no nos van a decir, fíjate que en la escuela, en el preescolar, un niño quería mi crayola y yo no se la quería dar. ¿Qué puedo hacer? O sea, no, la maestra te va a decir, estuvo peleando porque un niño quería la crayola y él no se la quiso dar. O sea, él no va a llegar a preguntarte, oye, papá, ¿y tú qué opinas? He tenido caso de papás que sí me dicen, cuando ya los hijos empiezan a crecer, no, ese cuando estaba muy chiquito no podía hablar con él, no sabía de qué hablar con él. Ahorita que crezca, ya voy a acercarme, ¿no? Y bueno, si no construimos algo, un puente de comunicación sólida en la infancia, le va a costar un poco más de trabajo. No quiere decir que no se pueda, solo que le va a costar un poco más de trabajo. Entonces, tenemos que estar como muy atentos, tenemos que estar como observando, identificando cómo podemos nosotros guiar, enseñar, acompañar a nuestros hijos a través de las diferentes etapas. Si hay algo que a mí me encanta y me preguntan que por qué hago esto, es justamente, soy convencida de que, y lo he puesto en algunas frases, nuestros hijos merecen nuestra mejor versión.
nuestra mejor versión como mamás, nuestra mejor versión como papás, y solamente así podemos ir creciendo con ellos. Los papás necesitamos crecer con nuestros hijos porque no es lo mismo que necesitan a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, a los 8 años, a los 12 años, a los 15 años, a los 18. No es lo mismo que necesitan de nosotros y tenemos que tener nosotros la capacidad de ir creciendo como padres con ellos también. Tampoco es lo mismo tener un hijo de 20, de 30, de 40, 50 años. Se necesitan cosas distintas. Siempre vamos a necesitar de los papás, pero ya es de una manera diferente. Entonces tenemos que aprender a crecer con ellos y a veces ahí está uno de los grandes retos en el plano familiar, ¿no? Entonces eso nada más para reflexionar. Si has sido héroe de tus hijos, fuiste héroe de tus hijos, eres héroe, ¿qué tipo de héroe eres? ¿Y qué tipo de héroe te gustaría ser? Yo creo que sería la pregunta más importante. Ahora, hablemos de los enemigos. Y yo creo que como papás, o sea, como varones, híjole, hay dos enemigos importantísimos. Digo, las mujeres también tenemos enemigos, ¿no? Pero en el caso de los hombres, que es el tema de hoy, el tiempo. El tiempo es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque tenemos otros compromisos entre los roles de género. La mayoría de los papás son los proveedores económicamente. Entonces son los que tienen jornadas de trabajo más largas, jornadas de trabajo más extensas. Aquí en Ciudad del Carmen que suben a plataforma, que de pronto están 14 por 14, un mes por tantos días. A veces suben 3 meses y descansan una semana. Entonces el tiempo es complicado. Y justamente porque el tiempo es complicado, es donde se hace mucho más valioso los pequeños momentos que sí puedas tener conmigo. En algún momento, el año pasado, di una plática a nivel nacional con Cipita y había de la Marina, había personal de la Marina. Y uno de los compañeros me preguntaba, ¿y cómo le hacemos nosotros que nuestra jornada laboral es ausentarnos por meses y luego llegamos a casa de repente? Y yo le comentaba, sí, o sea, es cierto, de manera presencial eso lo hace muy difícil. Sin embargo, hay que crear y descubrir qué cosas puedes implementar en la relación con tus hijos, qué cosas puedes implementar en la comunicación con tus hijos que sea único y especial entre ustedes dos. Desde un saludo, desde una frase corta, desde una palabra, a lo mejor derivado de una experiencia chistosa, desde un mensaje. Ahorita están las facilidades de esto, del internet, de la comunicación o de la telecomunicación, donde podemos hacer llamadas, podemos hacer mensajes. Y aquí hay un punto importante. Los niños, sobre todo los pequeñitos, pues no se quedan tanto tiempo en las llamadas. Uno habla, sobre todo cuando son papás separados, que les toca hablar con sus hijos. Es que no habla, me deja, está viendo la tele, me deja ahí colgado en la línea. Sí, pero no significa que no quiera hablar contigo, no significa que no te quiera o que alguien esté influyendo para que no hable contigo. Sus tiempos de atención son muy cortos. Y en ese momento, si está viendo su caricatura favorita y tú estás en la línea, por supuesto que se va a quedar con su caricatura favorita. Entonces tenemos que aprender a ser como muy cortos, breves, porque a veces eso pasa y se van como distanciando porque dicen, no, pues es que le hablo y no tiene caso. No, no va a tener una conversación larga como la tenemos nosotros muchas veces, pero le va a gustar que hables, a lo mejor un mensaje, a lo mejor una imagen, un algo que de alguna manera todos los días vaya como enviando la dosificación de la presencia a pesar de la ausencia. Espero explicarme. Entonces, si estamos también, ¿qué otras cosas pasan? A veces nada más los veo en la mañana cuando van a la escuela y ya en la noche cuando regresé ya están dormidos. O a veces llego a la noche y mi hijo no se duerme porque me espera y entonces se desvela. Y entonces, bueno, ¿cuáles son como esos rituales, esas actividades, esas pequeñas acciones que podemos hacer y que sean exclusivas? Y ahí sí le pido a las mamitas, mamitas, nos tenemos que hacer un ladito y tenemos que dejarles esos momentos, tenemos que ayudarlos a que construyan esos pequeños momentos, pero que pueden ser muy, muy significativos. Aquí sí totalmente aplica la frase de que lo que importa es la calidad del tiempo que pasamos con nuestros hijos y no la cantidad. Y yo les invitaría a pensar cuando llegamos a casa, realmente en qué invertimos nuestro tiempo. No sé si llegas temprano, tarde, si tienes media hora con tu familia, 2 horas, no lo sé, el fin de semana, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Sí, me gustaría ver, pongan en el chat, cuando llegas a casa, ¿en qué inviertes tu tiempo? Llegas, haces cosas de casa, talacha, revisas el celular, prendes la computadora, te pones a ver Netflix, haces algunas cosas, o sea, a lo mejor estamos invirtiendo tiempo en algunas cosas que no necesariamente nos están dejando los espacios para platicar con los hijos.
Luego dicen, ay, es que llego muy cansado, llego estresado y me quiero desestresar. ¿Saben? Algo que también he aprendido de algunos papás que me encantan es que han aprendido a desestresarse con sus hijos. O sea, que antes a lo mejor pues, tenían algunas formas de desestrés viendo la tele, no sé, y han aprendido que jugar con su hijo, platicar con su hijo, salir a caminar a lo mejor en el parquecito de la esquina de tu casa, es una forma de desestresarte y que al mismo tiempo es un momento de convivencia. Entonces, a eso me refería hace rato cuando digo, tenemos que ir aprendiendo conforme nuestros hijos van creciendo de nuevas maneras de conexión, nuevas maneras de comunicación, nuevas maneras de relación. Eso es con respecto al tiempo. El enemigo número dos es el aspecto emocional. Por las cuestiones culturales, sociales, el manejo de las emociones en el caso de los varones todavía es un poco complicado. Es cierto que hoy por hoy ya hay como más chance, como que ya se señala menos. Sin embargo, venimos cargando por cuestiones de historias familiares también, estas ideas de que tengo que ser fuerte. Me preguntaba un papá, es que si lloro, o sea, mi hijo me va a ver débil. No, el llorar no es signo de debilidad. Es que si le pido disculpas, o sea, sí, la verdad es que sí, creo que me pasé, no debí, pero quería pedirle disculpas, pero no me atreví. O sea, siento que eso puede hacer que al rato no me respete. No. O sea, le estás enseñando a tu hijo que se vale equivocarse, que se vale recapitular, que se vale revisar, que se vale pedir disculpas y que se vale a lo mejor en esas disculpas hacer como un compromiso. Bueno, antes de regañarte, vamos a hacer una cosa. Antes de regañarte, a lo mejor te pregunto para que tú me cuentes y ya luego vemos qué pasa, ¿no? Se vale hacer un compromiso y mejoras tú, te sientes mejor tú y ayudas a tu hijo también a que aprenda cómo se puede resolver una situación. A veces queremos hacernos los duros, los fuertes. Yo le pregunto mucho a los niños también cuando los niños tienen temas de a nivel emocional y le pregunto por las emociones de los papás. Muchas veces cuando le pregunto acerca de las emociones que ellos identifican de, sobre todo del papá, es así, no, él nunca está triste, a él nada lo asusta, ¿no? O sea, dice, a veces hasta dicen, no, nunca lo he visto feliz, ¿saben? Entonces, o a veces dicen, no, feliz sí, pero no, a él nada le asusta, a él nada le preocupa, él nunca está triste. ¿Por qué? Porque no lo perciben, porque no lo expresamos. Y muchas veces todavía, si en la comunicación, cuando un niño llora, ay, no llores, pareces no sé qué, o ya vas a empezar, o no debes llorar por eso. Entonces, estamos enseñándoles también que las emociones no son buenas y eso no es real. Todas las emociones son sanas, todas las emociones tienen una función y nos ayudan. Entonces, la manera en cómo nosotros los adultos manejamos las emociones, les estamos enseñando a nuestros hijos a manejar las emociones, sus emociones. Entonces, me parece que la parte emocional también es uno de los enemigos porque muchas veces no sabemos cómo manejar el enojo. Como adultos, no sabemos cómo manejar nuestro enojo, cómo manejo mi frustración o cómo manejo mi miedo. Y entonces, a partir de mi enojo, a partir de mi frustración, a partir de mi miedo, puedo tomar una decisión, puedo tomar una acción. A lo mejor no escucho, no veo, a lo mejor golpeo, a lo mejor voy, a lo mejor tiro, a lo mejor grito, a lo mejor regaño, a lo mejor insulto, a lo mejor hago la ley del hielo, pero estoy respondiendo a mi emoción. No estoy respondiendo a la emoción de nuestros hijos, no estoy respondiendo a la situación específica. A veces explotamos porque venimos estresados, cansados, porque pasó algo que a lo mejor te hizo clic en alguna situación personal y que despertó alguna emoción que no sabes cómo manejar y entonces eso hace que quizá tu reacción sea más desbordada y no corresponda a la situación que está sucediendo con tu hijo. Entonces, un reto importante para los adultos en casa en general es aprender a manejar nuestras emociones para que éstas no estorben, no interrumpan, no se cuelen en la relación con nuestros hijos. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos tanto mamás como papás. Pero las mujeres tendemos que hacer por lo mismo, esas cuestiones culturales todavía como a expresarlo un poco más y los hombres no. Digo, recordamos por ahí que hay unas estadísticas que dicen que en cuanto a intentos de suicidio, las mujeres lo intentan más y lo logran menos y los hombres lo logran más. Entonces, tiene que ver también un poco cómo hemos aprendido a manejar las cosas. Así que
Yo les dejo aquí en la mesa los enemigos comunes, que es el tiempo, cómo lo aprovechamos, cómo aprendemos a utilizar lo mucho o poco que podemos tener con nuestros hijos y a reflexionar acerca de las emociones. Y yo preguntaría, ¿qué emociones consideras tú que han influido en la manera en cómo estás educando o creando a tus hijos? Si es desde el miedo, si es desde la culpa, muchas veces también es que no lo veo, no estoy todo el día, este, ya está creciendo y entonces cuando llego, desde ir al Oxxo y a lo mejor le compro todo lo que me pide, así sean las 9 de la noche, o a lo mejor no ha desayunado, yo ya le compré la barra de chocolates, porque queremos como compensar un poco eso que estamos sintiendo que no le estamos dando. Entonces pongo en la mesa y les dejo de tarea la pregunta de reflexión, ¿no? Cómo el tiempo está influyendo en la manera en que cómo yo estoy construyendo una relación con mis hijos y cómo mis emociones están influyendo en la manera en cómo estoy educando a mis hijos. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Pueden levantar la manita o lo ponemos en el chat. ¿No? Bien. Otro aspecto importante que tenemos que considerar en la relación con nuestros hijos, gracias Héctor, es la comunicación. Decíamos, tenemos que sentar bases muy claras y muy sólidas, como en una casa, tenemos que poner cimientos, tenemos que poner zapatas, aquí ponen en Ciudad del Carmen, para construir una casa sólida. Y lo mismo sucede con la comunicación. Así que, ¿cuáles son las bases de comunicación que estamos utilizando con nuestros hijos? E insisto, ya sea que vivamos en pareja, vivamos en familia o seamos padres separados, cada uno de nosotros nos corresponde sentar las propias bases de comunicación. A veces hay familias que alguno de los dos es ausente, generalmente es un poquito más el papá, por decíamos, por el trabajo, y la mamá está como intentando, oye, dice tu papá, mira, tu papá te mandó, tu papá, está la mamá así como intenta en el día a día hacer presente al papá en la vida del hijo, hacer presente al papá en la vida del hijo, aunque el papá no esté. Entonces es muy desgastante también. Y llega un momento, una edad, un punto en el que a la mamá ya se le hace difícil sostener esa situación si el papá no está como atrás respaldando y diciendo, sí, aquí estoy de verdad. Entonces, esa dinámica también se da en algunas ocasiones y hace que cuando el hijo se da cuenta de esto, se hace como más difícil, ¿no? Como el reconocer o el aceptar. Entonces, ambos nos corresponde crear nuestras propias formas de comunicación. Yo les decía desde un saludo chistoso, desde a lo mejor contar un cuento, una palabra, una forma en que se digan que solamente le dices hacia tu hijo y si tienes 3 hijos tienes una palabra para cada uno y no se repiten porque eso lo hace único y especial. No sé, una palmada, un tipo de abrazo, algo que los haga a ustedes. Es construir esa relación única, los momentos. No hay mejor manera para construir bases de comunicación que la presencia. Y si estamos ansiosos, oye, Shirai, pero acabas de decir que no hay tiempo. Sí, 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 claro. En los 10 minutos que tienes para ver a tu hijo, ¿cómo estás presente con él? O sea, ¿cómo estás ahí? Y hablamos ahí de algunas generalidades de la comunicación que aplican, que es observemos a los ojos, escuchemos, tengamos una escucha activa, que mi lenguaje corporal coincida con lo que estoy haciendo en ese momento. Imagina la escena, llegas de trabajar, no sé, te bañas, te cambias, bajas, preguntas o llegas a tu sala, preguntas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la escuela? Te sientas en el sillón, prendes la tele, agarras el control, prendes la tele y te acomodas. Y la pregunta y la respuesta. Si yo le estoy preguntando cómo te fue en la escuela y yo me pongo a hacer otra cosa, en realidad estoy mandando el mensaje que quiero escuchar la respuesta a la pregunta. O sea, en realidad el otro puede percibir, ah, sí está interesado en saber de mí. O es como socialmente lo que se supone que debo hacer y preguntarle, ¿no? Vamos manejando, ahí depende de muchos factores. Si yo me pongo toda estresada a la hora de manejar y le pregunto y estoy peleando con el de enfrente, con el de al lado, con el de la bicicleta, pues tampoco es un buen momento para hablar, ¿no? O a veces el momento del traslado de la escuela, casa, escuela, a veces es el momento que dicen, no, en ese momento platicamos, no hay nadie más, no hay ruido, están comentando, a lo mejor no puedo ver fijamente porque estoy manejando, pero mi escucha sí está activa, pregunto, retroalimento, repito. Entonces, ¿cómo es la comunicación que tienes con tus hijos? Y eso tiene que ver con el estilo de comunicación que tienes en general y en particular el tipo de comunicación que has decidido tener con los hijos.
A veces creemos que no nos entienden, que no nos escuchan, que no sé cómo dirigirme a los hijos. Alguna vez tuve un casito de una nena de 11 años, 12 años, que llegó por unas cuestiones de conducta, rebeldía, había bajado calificaciones en la escuela y llegaba mamá y papá, pero de los más preocupados era el papá, porque la rebeldía era más con él que con la señora. Entonces, explorando un poco la situación, un poco más adelante, cuando me tocó trabajar con la chica, bueno, ajá, ella mencionaba algunas cosas de cómo era la relación con su papá antes y cómo era la relación ahora. Retroalimento a la familia y platicamos y el señor dice, es que cuando era una niña jugábamos. Dice la mamá, sí, ellos jugaban bien pesado, hacían luchitas, jugaban fútbol, o sea, parecía que tú eras un niño y se divertían mucho. De hecho, no jugaba la mamá, jugaba el papá. La relación era muy buena. Y el señor dice, pero a los 11 años que la niña empezó a menstruar, para el señor fue así como, mi hija ya creció. Y el señor reconoce y dice, entonces yo dije, ya no puedo jugar así con ella. Ya ella es una señorita. Y él ya no supo cómo volver a conectar con su hija. Solo pensó que esa ya no era la manera adecuada. Él suspende de pronto, de tajo, pues la niña reciente la separación. Él empieza como a relacionarse un poco más con sus hijos, con su hijo, tenía un hermano más chico, y entonces claro que para la niña fue una especie de abandono, y todo porque a lo mejor él no supo cómo reconstruir o replantear la comunicación y la forma de relacionarse tan buena que tenía con su hija y que podían encontrar otras maneras, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de hacer presente, de comunicar, de observar qué necesita, qué quiere, también como papá, qué necesitas, qué quieres y cómo pueden coincidir. Así que hay mucha tarea que hacer, papás. Jugar. El lenguaje universal de los niños es el juego y sobre todo desde muy pequeñitos. Pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentado a jugar con nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos hemos sentado, ya sea de preferencia, juegos físicos presenciales o algunos papás si juegan videojuegos con los hijos, que es una forma de conectar? Lo ideal es que no fuera la única forma, ¿no? Entonces, también una de las preguntas claves que yo hago en consulta a los niños es, ¿y con quién juegas? ¿Quién juega contigo? ¿Qué haces en casa? Y no es por cuestión de chisme, sino para saber cómo es esa relación que tiene el niño con su entorno, con los adultos que están en casa, ¿no? Si son mamá y papá, pues con ellos. Entonces, el juego es el lenguaje universal. Si tú quieres empezar a tener una relación con tus hijos, acércate a su área de juegos. Observa, siéntate al ladito. Al principio a lo mejor no te va a hacer caso, no te va a ignorar, puede estar sentado ahí y a lo mejor no te invita a jugar. Hay otros niños que inmediatamente te van a invitar a jugar, te van a regañar y a veces es curioso porque de pronto los escuchas en el juego y te das cuenta que eres tú en miniatura, que está diciendo o está hablando o está regañando como lo haces tú y a veces no te habías dado cuenta y de pronto es confrontante. Llegan los papás y dicen, es que me di cuenta que estaba haciendo tal cosa y entonces el muñequito estaba comiendo y le dijo tal cosa y eso es lo que yo le digo, ¿no? Y entonces no me gustó. O sea, no me gustó lo que vi, no me gustó lo que escuché. Pues es lo que el niño está aprendiendo. Entonces, acércate. El mundo del niño, lo que tiene en su mente, lo refleja a través del juego. Entonces, si quieres conocerlo, sobre todo si están pequeños, acércate. Conforme van creciendo, pueden haber otro tipo de juegos. Y eso dependerá de cada uno de ustedes, en qué coincidan. Si les gusta el fútbol, el patinar, o la bicicleta, o correr, la trapa-trapa, las escondidas, los juegos de mesa, cuando ya los niños tienen edad de juegos de mesa. Después de los 7 años ya no se vuelve tan caótico un juego de mesa con los niños porque ya aprendieron a interiorizar algunas reglas. Si yo quiero jugar a los 4, a los 5 o a los 6 años un juego de mesa, con mis hijos que tienen esa edad, va a ser una batalla campal y todos van a terminar frustrados porque los niños todavía están madurando estos conceptos de las reglas, siempre quieren ganar, lloran si pierden, se enojan los papás, se frustran, pues ya no voy a jugar contigo, dice el papá o la mamá. Entonces, bueno, es que también hay etapas de los hijos, ¿no? Entonces, acércate, siéntate, escucha desde las cosquillas, no sé, lo que cada uno de ustedes les acomode, sí, sea mejor para ustedes, pero intenten hacer algo a través del juego, que es uno de los recursos más importantes que tienen los niños. Y entonces yo les pregunto, ¿qué hacen todos los días para construir o fortalecer la relación con sus hijos?
Hemos visto aquí algunos aspectos que podemos hacer, pero a mí sí me gustaría, ya sea que lo compartan, que levanten la mano o que lo escriban en el chat, todos los días que hacemos, porque esta construcción de la relación con los hijos tiene que ser diaria, tiene que haber una dosis diaria, desde una llamada, un juego, una frase, una pregunta, un acompañamiento. ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿quién nos comparte? Algunas personas dicen, no, cuando llego de trabajar, el cuento se lo leo yo, dice el papá. Antes de dormir hay una sesión de juego y entonces el papá es el que dice, no, a la hora de dormir el juego lo cuento yo. O yo llego a mediodía después de comer y yo baño a mi hija, yo baño a mi hijo y ese es nuestro momento. Sí, de ahí yo tengo que regresar a trabajar. Otros, cuando no viven con ellos, es bueno, yo le marco, yo le mando mensaje. Un señor me decía, yo le hago videitos porque ya sé que no me contesta, se me deja parado ahí con el teléfono en la mano. Entonces yo le hago un videíto muy corto donde yo le digo, tengo una niña de 6 años. Por supuesto que eso va dejando marca, por supuesto que eso va diciéndole a sus hijos que pueden estar ahí con ellos, que están presentes a pesar de la ausencia, por decirlo así. Dice, mandar mensajes durante el día, efectivamente. Yo veo a mi hijo cada 15 días porque trabajo en otra ciudad. Todos los días me tomo el tiempo para mandarle mensajes de buenos días, preguntarle cómo durmió, que tenga un buen día, cuando sale de la escuela y en la noche de igual forma. Exacto. En estos momentos nosotros tenemos esas grandes ventajas de la tecnología y vamos a usarla a favor, vamos a usarla a favor. También tengo familias que de pronto comparten ciertos videos. No es que nos gusta ver videos divertidos. Ah, bueno, ese es un momento. Es como utilizar el recurso de la tecnología para una convivencia. Pero si de pronto cada quien está en su dispositivo, los niños jugando, el papá en el celular, pues a lo mejor ahí ya se pierde y ya no estoy utilizando la tecnología a favor. En cambio, en estos casos que plantean aquí o cuando los niños, cuando dicen, no, es que nosotros compartimos videos, eso sí es algo que lo están usando favorablemente para construir la relación. También es importante identificar qué hacemos que a lo mejor no ayuda mucho. Muchas veces los adultos tendemos a pensar, a ser como más racionales más que los niños. Si los niños llegan y nos quieren contar algo o nos están contando algo de la escuela, a veces tenemos la tendencia de interrumpir. Ah, pero ya te he dicho que eso no se debe hacer. Eso está mal. Seguramente, seguro que no fuiste tú. Y entonces cortamos totalmente la inspiración de los hijos. ¿Y qué creen que hacen los niños? Empiezan a aprender que no nos deben contar las cosas o que ya no nos van a decir por miedo a que los regañemos. Otro aspecto importante es cuando nos dicen, oye, pero no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a la abuela, no se lo cuentes a mamá, y resulta que en una fiesta, una reunión familiar, alguien menciona algo relacionado con ese secreto que tu hijo te había contado. Eso lastima muchísimo la confianza también. Dicen, ya sé que no le debo contar nada a mamá, ya sé que no le debo contar nada a papá, porque todo se lo cuenta a la abuela. Y entonces eso no ayuda mucho. Obviamente, si está en riesgo la vida o la salud, pues a lo mejor no nos podemos quedar callados. Pero sí es algo, y a veces son cosas como muy sencillas que nosotros no le damos la importancia, que nosotros no creemos que realmente es importante y por eso lo contamos. No es importante para nosotros, pero ese es importante para ellos. Entonces, tenemos que respetar también esa parte de la confidencialidad. Si ellos confiaron en nosotros, nosotros tenemos que valorar esa confianza, cuidarla para mantenerla. Tengo una niña y cuando llego del trabajo dejo a un lado todo y dejo que me cuente su día. Exacto. Y hay niños que se van como hilo de media, cuentan y hablan todo lo que sucedió en la escuela. Ese es un momento, si estamos ahí presentes. Aquí se podemos combinar desde a lo mejor dejar todo efectivamente y estar 100% escuchando, o si compartimos alguna actividad, también buscar la manera de hacer este contacto físico, ese contacto visual, para que se sienta escuchado, para que se sienta observado, para que se sienta validado, reconocido.
etcétera, ¿no? Entonces, es algo que cuentan mucho los niños, la manera en cómo les contestamos, los tonos. Por eso hablaba yo también hace rato de la importancia de las emociones, porque muchas veces la manera en cómo decimos las cosas influye y el tono, el lenguaje no verbal que utilizamos en la comunicación depende mucho de las emociones que estamos sintiendo. Si me dijo algo que me asustó, que me preocupó, que me estresó, pues lo va a notar en mi tono de voz. Los niños son muy perceptivos. Ellos se dan cuenta de nuestras emociones muchas veces. Muchas veces sí perciben en nuestros tonos, en nuestras formas, y solo que a veces no saben qué pasa, no saben qué es, no saben ponerle nombre, solo perciben que algo no está bien, ¿no? Entonces, yo los invito a que todos los días o todas las noches, antes de dormir, piensen qué puedo hacer mañana para fortalecer la relación con mis hijos. Y todos los días te levantes y digas, hoy quiero hacer tal cosa, lo que tú decidas para fortalecer la relación con tus hijos. Que ese sea el bloque que vas a poner todos los días en estos cimientos para una adecuada relación, sobre todo si tienes hijos pequeños. Si tienes hijos escolares, es fortalecerla, es enriquecerla para que la adolescencia no sea tan difícil y tan complicada y no sea tan distanciada también la relación. Y pues bueno, ahí vamos a adelantar la felicitación del Día del Padre y quiero mencionar esta frase que dice, la paternidad no es un viaje de perfección, sino de conexión. No seremos padres perfectos, no somos madres perfectas. Todos los días seguramente la vamos a regar en algo. Esa es la mala noticia, esa es la parte triste. Pero el detalle no es si la riego o no. El detalle es cómo lo quiero mejorar, cómo me quiero mejorar como mamá, cómo me quiero mejorar como papá para poder establecer una conexión más fuerte con nuestros hijos. Así que ese es el reto. Y justamente por el Día del Padre, en CIDE tenemos tres regalos para ustedes. Así que espero que lo aprovechen, que lo disfruten. Una es una masterclass gratuita también que vamos a tener el siguiente miércoles sobre la importancia del autocuidado en papás. El autocuidado es fundamental para las relaciones interpersonales, para la relación tanto de las mujeres como en los hombres. Y el autocuidado tiene que ver con nuestra salud mental. Y mientras mejor esté nuestra salud mental, mejor será la relación que tengamos con los demás y mejor será la relación que tengamos con nuestros hijos también. Entonces, tenemos una masterclass donde estaremos hablando del autocuidado en papás, así que te invito a que nos acompañes el próximo miércoles, también a las 7 de la noche, y que lo invites a otros papás que conozcas que les puede interesar. El regalo 2 es un ebook que voy a dejar la liga aquí en el chat y lo voy a compartir también en el chat que tenemos del webinar. Un ebook que se llama Papá Consciente, guía para fortalecer la relación con tus hijos, donde hablamos más de eso que estuvimos platicando ahorita. Hay más información ahí que espero en realidad que sea de gran utilidad y que te sirva sobre todo para reflexionar acerca de qué más estamos haciendo, qué más podemos hacer, qué estoy haciendo, qué puedo cambiar, qué puedo ajustar en el camino, ¿no? Acuérdense que lo importante es plantearnos y replantearnos. Y si nos equivocamos, ajustamos para volver a seguir adelante. Los hijos no es algo que yo, ya la regué, toma, te lo devuelvo. No, es, ya la regué, chispas, ahora cómo lo arreglo, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, eso requiere un alto nivel de conciencia. Por eso el título es un papá consciente, en el sentido de que tenemos que estar muy claros, muy conscientes de lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué sé cuál es el tipo de papá que quiero ser. ¿Cuál es el tipo de papá que yo tuve? ¿Qué quiero retomar de eso? ¿Qué no quiero hacer de eso? ¿Qué tipo de papá quiero ser yo? Yo no sé si ustedes se han preguntado qué tipo de papá quiero ser, cuál es la versión de padre que yo quiero ser. Y si te lo has planteado, qué bueno, porque entonces ya tienes claridad de hacia dónde vas. Pero si nunca te lo has planteado, no sé hacia dónde vas. Y no sé si tú lo sepas, ¿no? Y el regalo número 3 es precio especial para el Congreso Virtual de Padres Padres que tenemos en octubre, que justamente es también claves para una crianza consciente. Este está dirigido a mamás y papás, entonces la idea es que tengamos mucho más elementos. Aquí tenemos diferentes ponentes que nos van a hablar durante todo el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde sobre diferentes temas para fortalecer la relación con nuestros hijos. Así que aprovechen los regalos, de verdad que están preparados todos con mucho cariño. Parte de mi misión en la vida es justamente eso, ¿no? Ayudar a mamás y papás y a mejorar las condiciones en las familias. No sé si tienen por ahí alguna pregunta. Alguien mencionó, mil gracias por esos regalos, excelente ponencia, es un placer escucharla.
Nos dejas grandes conocimientos. Muchísimas, muchísimas gracias por el comentario, Ángeles. Y pues bueno, sí, la idea es contribuir con un granito de arena para poder tener pues familias más sanas, familias más saludables. Siempre lo he dicho, y yo sigo creyendo que la familia es la base de la sociedad y yo siento que nuestra sociedad cada vez está un poco más compleja, entonces hacemos desde donde estamos lo que creo que podemos hacer y aportar para tratar de enderezar nuevamente la balanza, ¿no? Entonces, excelente ponencia, muchas gracias, muchísimas gracias por su comentario y no sé si tienen alguna duda o pregunta. Gracias por su tiempo. A veces nos cuesta tocar estos temas, pero es importante. Sí, la verdad es que en porcentajes sí son más reducidos los porcentajes de los papás que llevan a sus hijos a consulta, pero sí hay papás, hombres que llevan a sus hijos a consulta, que a veces la mamá no quiere o no le ve importancia, y ellos son los que se preocupan. La mayoría de las veces todavía van las mamás y en algunas otras tantas van los dos. Entonces, la verdad es que sí, a veces no hay como a veces he escuchado frases que los papás dicen, no, es que si mamá está bien, todo está bien en casa, como si mamá fuera la única responsable, ¿no? Del bienestar y la estabilidad familiar, cuando en realidad no es así, cuando en realidad somos todos los adultos que estamos involucrados en la crianza de los hijos. Llámese abuelos, llámese tíos, llámese hermanos, llámese papás, si viven juntos, si viven separados, con las condiciones que sean los adultos que estamos alrededor de los hijos, de alguna manera tenemos un alto grado de responsabilidad en la educación, en la crianza, en los aprendizajes, en los valores, en las creencias, en los principios, de nuestros hijos. Así que asumamos la parte que nos toca. Mientras más compartido sea el trabajo, mucho más fácil será para todos. Digo, no hay policía bueno, no hay policía malo, no es, bueno, a ella le toca esto, a mí esto, o a mí me toca esto, a ella esto. No, realmente mientras más en trabajo, más en equipo se trabaje también en el plano familiar, los resultados son mucho mejor, mucho más rápido para los padres, para los hijos, para los adolescentes. Dice, ¿es válido el tiempo de calidad con los hijos cuando se tiene poco tiempo con ellos por motivo de trabajo? Por supuesto. Decíamos aquí, a lo que importa, y sí decíamos, el enemigo, uno de los enemigos número uno de los papás es el tiempo por las jornadas laboral, y efectivamente aquí lo que importa son esos pequeños momentos que a lo mejor puedas construir con tus hijos en ese espacio que tienes con ellos y que lo haga único. Y yo por eso les lanzaba la pregunta, a ver, cuando estás en casa con ellos, pensemos un poquito en qué porcentajes podríamos distribuir cómo invertimos nuestro tiempo con ellos. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que le dedicamos a ellos específicamente? O me pongo a hacer talacha, me pongo a ver la tele porque estoy cansada y me quiero distraer, veo una película, no sé, me voy con los amigos, salgo a jugar fútbol. O sea, ¿tenemos derecho a hacer todo eso? Sí, la respuesta es sí. Pero agrega así como en tu gráfico de pastel, agrégale otro rubro que tenga otro colorcito que diga tiempo con mi hijo, tiempo con mi hija, tiempo con mis hijos. Y entonces selecciona qué actividad puedes hacer con ellos, que puede ser única y especial y no tiene que ser todo el día. Muchas veces estamos con ellos mucho tiempo y no hacemos conexión emocional en ningún momento. Así que el tiempo no garantiza la relación con los hijos. Ni porque tenga mucho tiempo con ellos físicamente, pero no conecto, ni porque estoy muy ausente por trabajo, pero si llego y conecto, los hijos crecen con esa conexión. En esas condiciones, les decía, no sé, palabras, frases que sean únicas y exclusivas con ustedes, mensajes, grabar pequeños videos si los niños son muy chiquitos y no te sostienen una llamada mucho tiempo, porque luego se me decepcionan los papás, mensajitos, escribir cartitas, contar un cuento, cantar canciones, jugar la pelota, decimos desde las cosquillas, jugar, correr, las escondidas, juegos de mesa. Si no eres, no, pues que yo no voy a correr con ellos, bueno, a lo mejor algún tipo de juego que sea, que puedan compartir ustedes. Entonces, bueno, sí hay como opciones que podamos hacer, ¿no? Para poder hacernos presentes a pesar de la ausencia por cuestiones laborales, por las cuestiones que sean, ¿no? Entonces, bueno, es algo de lo que pudiera sugerir y muchísimas gracias
por su tiempo y espero que sea de utilidad y que puedan reflexionar un poquito acerca de este rol de padres. Nos estamos viendo la próxima semana. Los espero en la masterclass. Gracias. Bye.